A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. A pocas horas del tan promocionado, del altamente conflictivo en principio, del evento en que renunció la moderadora, la señora Bernal dijo: no, yo no voy a estar en ese debate si no puedo hacer una repregunta. De este evento que dice la ley, que además tiene una comisión de debates. Caramba, comisión de debates. Qué cosa tan complicada parecería. Además hacen un banco de preguntas. Qué cosa tan difícil, entre comillas. Yo no creo que en un debate que recuerda seguramente mucha gente en el mundo entre el presidente Kennedy y el presidente Nixon, había comisiones y filtraciones de preguntas y repreguntas, etc. Los candidatos deben plantear su propuesta y los candidatos deben responder a lo que un representante de la opinión pública escogido por el CNE, pues en este caso, pregunta a los candidatos. Así de sencillo, así de simple. Pero bueno, igual se dio el debate. Creo que quedan muchas lecciones importantes, más allá de que quien evidentemente tuvo mejor presentación y quien no, porque no hay empate aquí. El candidato Arauz, no es que lo estoy hablando en orden alfabético, sino que voy a hablar primero de Arauz, por lo siguiente. Dejó claramente, pero sí, claramente definida en la comprensión de mucha gente por lo que he escuchado, ni siquiera es una interpretación mía, por lo que escucho, por lo que leo a través de redes sociales, dejó claramente establecido de que él obedece a una impronta correísta. No hay duda. Por supuesto que tuvo dificultad en esconderlo a su mentor. Y digo dificultad porque la expresión con la que las cámaras captaban al momento que el candidato Guillermo Lasso le hacía referencia a su padre político. Y claro que tuvo algunas expresiones muy políticas, muy interesantes, el señor Lasso, que descolocaba al señor Arauz. El señor Arauz trató, y digo trató porque no lo consiguió, en desmarcarse del gobierno del presidente Moreno. Y digo desmarcarse por lo siguiente. Tenemos que hacerlo posible por no dejar y no perder la objetividad. Le preguntó el señor Guillermo Lasso al candidato Arauz: ¿usted me puede decir por quién votó en el año 2017? Y él le dijo: evidentemente por Lenín Moreno. Entonces, ¿qué quieres, pues? Dice, nosotros le dijimos y ustedes lo compraron. Sobre esa afirmación simplona, el término es castizo, ¿no? Simple, bien fofa. Esa bien podría decir, a propósito, los términos que ellos usan. Bobo pregunta. Sí.
nosotros lo elegimos, pero ustedes lo compraron. ¿Ustedes conocen de cómo se tarifa a la gente? ¿Qué tan seguros están que lo compraron al presidente Moreno? El presidente Moreno convocó una consulta popular, pero vamos a hablar luego de eso. ¿Ustedes saben cuánto les costó facturar al Tribunal Supremo Electoral para que den un golpe de Estado? Porque solo así se explica de que, suelto de huesos, nosotros lo elegimos, pero ustedes lo compraron. ¿Ustedes saben cuánto pudo haber costado el presidente del Congreso para que se venda? Del Congreso, digo, y convierta al Congreso en el Congreso los manteles. Ustedes conocen de eso, porque ahí sí cabe y calza como anillo al dedo. Nadie habla por ciencia, sino por experiencia, evidentemente. Luego insistía en promover un gobierno del éxito, es decir, a los 10 años de Correa, con cierta prudencia, entre comillas, para no ser muy correísta, pero no podía esconderlo, evidente, de recuperar la patria, dicen ellos. Habló de varias cosas, como por ejemplo, de la crisis económica, pretendiendo, primero, desmarcándose y atribuirle al gobierno del presidente Moreno la crisis económica. Frente a eso, y como respuesta a sus afirmaciones del feriado bancario, de una serie de situaciones que se le ocurría a ese momento, frente a eso, digo, la reacción del candidato Lasso fue el encasillarlo, ponerlo casi contra las cuerdas. Y en cada afirmación que pretendía hacer como una especie de sentencia el señor Arauz, recibía una respuesta donde nace esta frase como afirmación y como un adjetivo para calificar la actitud del candidato Arauz. Andrés, no mientas otra vez. Decía por ahí alguien, si había un segmento adicional, creo que ya no lo soportaba. Perdía la cabeza. Porque claro, resultó estratégico. Andrés, no mientas otra vez. Cuando se trató de los vacunados, que a propósito ese tema no debería ser un asunto que esté en un debate presidencial, pues quién se vacuna y quién no. Lamentemos que no esté vacunado todo el Ecuador. Eso lamentemos. Sí, pues. Cuando se le ocurrió al señor Arauz decir, ustedes, su candidato a la vicepresidencia, ha sido vacunado, ¿qué opina? Y claro, no hubo una respuesta del señor Lasso. Voy a hablar en primera persona. Esperaba la respuesta. 3 o 4 veces. Y se vacunó el señor Borrero. Y usted no responde. No me responde. Alguien debió aconsejarlo, que no le responde al país, pero no a él, pues. Pero bueno, así son. Bisoños. Y ocurre que no terminaba el debate y estaba en redes sociales diciendo el señor Cordero que no ha sido vacunado. Vuelvo y repito, ese no debería ser un tema del que estemos hablando quién se vacuna y quién no. Lamentemos que no se vacuna la gran mayoría de los ecuatorianos y ojalá todos. Eso habría que lamentar. Porque finalmente estamos o está en deuda con la sociedad esto que debe ser urgente y emergente, la vacuna. Bueno, y continuaba el debate. De pronto recordaba el señor Arauz que tenía que atacar al señor Lasso y saca una fotografía donde estaban los vacunados.
Pero eso no era contra el señor Lasso, que él había dicho días antes de que no se ha vacunado y que espera que se vacunen y que también espera él vacunarse. Ese fue otro de los temas, como que resultó casi un tema central en el debate propuesto por el señor Arauz. Vuelvo y repito, Andrés, mientes otra vez. Fue una frase que se convirtió en tendencia en redes sociales. Y creo que va a ser muy difícil que se desmarque de eso sí, que quedó como un mentiroso. Porque más allá de ser repetitivo y más allá de pretender ponerlo de socio del gobierno del presidente Moreno, lo que consiguió el señor Arauz es que en la reacción lógica y política el señor Lasso le diga: no, el socio eres tú y el padre de los dos es el señor Correa. Quedó en el ambiente que de eso sí no pudo desmarcarse. Porque claro, ya hace pocos días el señor Arauz había dicho: Rafael Correa no puede hablar por mí, ni yo puedo hablar por él. Y parece que ahí tuvo un muy buen tirón de orejas de alguien, pues, del mismo puede ser, ¿no? Y le fue casi un imposible el desmarcarse de la presencia del señor Correa en este proceso electoral como el mentor, tutor del señor Arauz. Eso sí, ya ni lo intentó luego. Lo que entonces deberíamos, o es probable que se pueda colegir que, para diferenciar primero al señor Lasso y al señor Arauz, hay que pensar en que evidentemente, cosa que está por verse, evidentemente, si el señor Arauz habría ganado, ya hablemos de la primera vuelta, la presidencia de la República, no creo que es fácil dejar de pensar que él no tomaría las decisiones en el país, de que las decisiones están marcadas y caracterizadas por un grupo que está en el exilio, que están de prófugos, que han amenazado con regresar no solo para gobernar, sino para desquitarse. Pero desde luego, pero como si eso fuese poco, señoras y señores, yo no sé quién pudo haberle entregado, porque un candidato se supone que pida: dame la Constitución, dame el COIP, dame cualquier instrumento legal. Y de pronto le entregan para hacer uso ni siquiera de los textos que están en su interior, de sus textos, del propio articulado. No, era para mostrar el libro en diminuto, pero exactamente en el tamaño de la Constitución que Chávez tanto se vanagloriaba de haber conseguido en Venezuela, y que por supuesto su heredero Maduro exactamente usa el mismo tamaño, y Arauz usa el mismo tamaño. Si es que podrían haber estado convencidos de que tener como referentes hasta en los instrumentos a mostrar puede servirles, no creo que habría sido tan perfecto, entre comillas digo, o en figurado, habría sido tan perfecta la imagen. Pero claro, pues, si en el Ecuador hay una disputa porque el Ecuador siga un rumbo de certezas, de progreso, de prosperidad, de creatividad, de libre iniciativa, es evidente que esa es la contraparte exacta a lo que nos están queriendo llevar Correa con Arauz, Maduro, Ortega, los argentinos, Evo y toda esta banda.
Me refiero a los argentinos, tengo que ser pues a los Fernández, a la dupleta de los Fernández. Entonces nos quieren llevar a Venezuela, que hasta el tamaño de la Constitución la mostró, pero es que no, pues si es que había que buscar no cometer errores, ese era uno, pero indispensable. Consíganse un cuaderno de otro tamaño, pues, pero no exactamente el símbolo por su tamaño que lo usó siempre el extinto Chávez. Vuelvo y repito, quedó en evidencia que el señor Arauz obedece a un libreto, que por las expresiones que eran tan cambiantes en el transcurso del debate, como que sentía la necesidad de desmarcarse y salirse de su mentor, porque su mentor le ha puesto el techo que solo le sirvió para la primera vuelta y que en la segunda difícilmente va a encontrar adhesiones por obvias razones. No creo que sea muy difícil esto. Y el candidato Guillermo Lasso se vio claramente que primero con solvencia, con tranquilidad, respondía a los requerimientos que habían estado establecidos en el banco de preguntas que elaboraba una comisión y que leía la moderadora, y a las respuestas, las preguntas e insinuaciones que le hacía el señor Arauz. Ahí se inicia el desbalance, con la evidente superioridad en cuanto a, yo leo redes sociales, de quién pudo haber salido favorecido en este debate. Evidentemente, el candidato Lasso, porque es él quien tomaría esa es la percepción, es él quien tomaría las decisiones, es él quien designaría a sus ministros. Dijo cosas que el otro no pudo decir, habló de una justicia con interferencias. Esta es una justicia con interferencias de parte del Ejecutivo. Se necesita una carga de cinismo, pero de esas de campeonato mundial. Si ese fuese deporte olímpico, medalla de oro. No, pues, la justicia que estuvo en manos del Ejecutivo fue la justicia de Correa. Pero eso ellos mismos lo dicen porque añoran tenerla. Porque prepararon para la salida temporal, esa herramienta que el pueblo ecuatoriano luego de la consulta popular del 2018 le dijo, el pueblo de un mandato, en su gran mayoría le dijo al mundo, queremos que se cambie la justicia, queremos que se evalúe a la gente. Queremos que se haga un análisis. Le dijo, queremos tener autoridades de los organismos de control que no obedezcan al Ejecutivo, que hagan su papel independiente. Eso dijo la consulta popular. Dijo además y mandó, fue un mandato, queremos que exista un consejo de participación transitorio para que haga las evaluaciones. Porque evidentemente el Consejo de Participación Ciudadana de Correa, encabezado por el señor Jarrín y la señora, la señora tal y la señora cual, pues ya no viene al caso este momento. Queremos que ahí se evalúe a los funcionarios de los organismos de control y que por supuesto sean sustituidos si no pasan el filtro que la sociedad ha impuesto a través de su consulta popular. Esa es la verdad histórica. Pero claro, el señor Arauz en ningún momento se refirió a la Fiscalía, por ejemplo, respecto de su autonomía y su fortalecimiento. ¿No debería estar el señor Arauz feliz de que en el Ecuador existe una fiscal con un reconocimiento mundial
mundial, porque entre ciudadanos del mundo, entre 12 ciudadanos del mundo, mujeres y hombres, han establecido aquellos que han hecho acciones, presencia y con decisión han actuado en el combate contra este mal universal que es la corrupción, y entre esas está la fiscal Diana Salazar. Pero no, para ellos eso no existe, para ellos eso no existe. Para ellos eso es más bien como una especie de, ¿qué será? Pues no, es una especie de fastidio. Porque claro que el combate a la corrupción no es contra, lo dije hace unas pocas horas, contra el sindicato de choferes o el cuerpo de bomberos o la asociación tal o cual. No. Es por el combate a la corrupción en el manejo de la cosa pública en la República del Ecuador, teniendo al Ejecutivo y a su presidente como jefe de una organización criminal. Así es. No, pero de esto ni un solo término. Quiero retomar lo que he podido leer en las redes sociales. El señor Lasso estuvo muy estructurado, pero además, con solvencia y tranquilidad y prudencia, logró exasperar a su contendor. Tanto así que, vuelvo y repito, la definición y la comprensión es que el uno, me refiero a Arauz, sería el sujeto a cumplir órdenes, y el otro, por supuesto, sería el candidato ganador, si eso ocurre en abril, y en ejercicio como para tomar decisiones, partiendo primero del escogitamiento de su equipo. Pero además algo importantísimo, pues, eso no deja ninguna duda que la acción gubernamental estaría dirigida en cuanto a buscar resolver los problemas, no los problemas personales en uno u otro sentido de las personas que están sentenciadas. No, pues, los problemas de la sociedad en la generación de empleo, en las inversiones. Dijo una cosa el candidato Lasso que creo que dejó un clarísimo entendimiento por cómo lo dijo. Porque, por supuesto, pues, él ha sido gerente de banco, presidente de banco, y conoce este tema. Y dijo una cosa que parece lógica. Si yo soy dueño de un banco o dueño de una cooperativa, me refiero, estoy poniéndome de ejemplo, sí, pues lo lógico que yo necesito es prestar dinero, hacer colocaciones, captar dinero para colocarlo. Dice, a los banqueros les interesa bajar los intereses. ¿Para qué? Para cumplir con su oficio de colocación, pues. ¿Qué saca el banco si tiene dinero y no lo puede prestar? ¿Qué saca? ¿Cuál es el beneficio? El debate de ayer marca un antes y un después. Y lo simple con lo que termina el señor Arauz, eso sí es de ponerlo en un marco. Dice, usted estuvo con todo el presidente y pasó esto, salado. Cuando cayó el presidente Maguad hubo un colateral muy grave, que no pudieron devolver los dineros de los depositantes. Y los bienes que quitaron algunos banqueros los guardaron en el gobierno de Correa y los tarifaron entre amigos. Eso está ahí. Hay varias investigaciones. No puede decir que esos son salados. No puede decir que es salado que se cayó el presidente Lucio Gutiérrez. Pero si ustedes estuvieron en las calles, ahí en la azonada para el golpe de Estado, ¿y cuál fue el resultado? ¿Qué le pasó al Ecuador? Pues. Así que tanta opulencia, tanto derroche, como para decir salados,
No, la sociedad no se merece eso. La sociedad se merece objetivos, incluso la discusión, superiores. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.